Bueno, lo último que estábamos viendo eran las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿no? Decíamos que las ecuaciones diferenciales homogéneas eran transformables a variables separables. Entonces, lo primero que uno hacía era identificar la homogénea, identificar el grado, hacer sustitución. Sustitución podíamos trabajar con dos tipos de sustituciones. Variables x y y iniciales, le colocábamos una variable más, ya sea la y o ya sea la x. Y uno reemplazaba y se transformaba a variables separables. Hicimos un ejemplo acá. Y lo último que vimos fue transformables a homogéneas. De transformables a homogéneas, pues íbamos a trabajar solo uno de los muchos casos que pueden haber, que era ecuaciones de la forma de y de x, de un cociente de expresiones lineales. ¿Sí? Nosotros ya habíamos trabajado un poquito este señor, ¿no? Si tomamos las expresiones lineales y la igualamos a cero, geométricamente representan rectas, ¿no? Cuando las rectas son paralelas, quiere decir que la combinación x y y son múltiplos. Por lo tanto, esa era transformable a variables separables. ¿Sí? Cuando no son paralelas, entonces no son múltiplos y por lo tanto no es de variables separables, no es transformable directamente a variables separables, pero sí es transformable a homogénea. Entonces aquí, en esta ecuación, lo que daña todo son las constantes. ¿Sí? Necesitamos que las constantes, si fueran cero, arriba tendríamos una expresión homogénea de grado 1, abajo grado 1, por lo tanto el cociente de grado 0. Entonces, aquí también toca no solo que no sean paralelas, sino que no sean sino que las constantes sean diferentes de 0 para que sea una ecuación transformable homogénea. Me faltaría agregarle ese caso, esa condición. Entonces, aquí necesitamos que C1 sea diferente de 0 o C2 sea diferente de 0. ¿Sí? Si son 0, entonces sería transformable homogénea de una vez. Bueno, y si no, pues toca mirar una sustitución. Entonces, primero voy a ver la parte geométrica. Entonces, como alguna de las constantes es diferente de 0, ¿sí? Si fuera 0 y usted despeja la y, tiene una recta que pasa por el origen. Entonces, por ser la constante diferente de 0, por lo menos una de estas dos rectas no pasa por el origen. Puede ser ambas. Es más, yo creo que aquí podemos hacer el dibujo. Entonces, geométricamente estaría la situación. Estamos trabajando en el plano y tenemos las dos rectas. Por aquí podría estar la recta L1 y por aquí la recta L2. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer que las constantes desaparezcan. Para que las constantes desaparezcan, las dos rectas deberían pasar por el origen. ¿Sí? Y ambas no pasan por el origen. ¿Sí? Posiblemente, bueno, por lo menos una de las dos no pasa por el origen. Entonces lo que hay que hacer aquí simplemente pues es trasladar el sistema de referencia. Aquí estamos trabajando con variables x y y. Vamos a colocar un sistema de referencia que sea justo la intersección. Ya que las rectas no son paralelas, pues tienen se cruzan en un punto. Y entonces lo que vamos a hacer simplemente es trasladar el sistema de referencia. Entonces, inicialmente era con x y y. Ahora vamos a trabajar en el sistema u, v. Y en el sistema u y v, las dos rectas pasan por el origen, lo cual quiere decir que las constantes valen cero.
Bueno, eso es lo que pasa. Eso es geométricamente lo que estamos haciendo. Eh, Cambiar de sistema de referencia es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es una traslación de tal forma, bueno, lo primero que uno necesita aquí es encontrar el punto de intersección de las dos rectas. ¿Sí? Démosle nombre al punto de intersección. Entonces supongamos que la componente en X de intersección es M. Y la de Y vamos a llamar N. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pues trasladar los ejes. Y la traslación de ejes pues es una operación muy sencilla, se hace con una sustitución. Entonces, y esa es justo la sustitución que necesitamos para transformarla a homogénea. Entonces la sustitución, vamos a tomar la X, la vamos a reemplazar por U, por el eje U. Y es simplemente hacer X menos M. Y V lo vamos a tomar como Y menos N. Por lo tanto, cuando X vale M, U vale 0. Y cuando Y vale N, V vale 0. Es decir, que el punto de intersección ahora es el origen de las dos rectas. ¿Sí? Y aparte de esto, pues necesitamos también los diferenciales. Entonces aquí pues simplemente derivando implícitamente sin dependencia, nos queda que el de U es igual al de X y el de B es igual al de Y. Y lo único que necesitamos hacer es reemplazar. Voy a escribir la ecuación. La ecuación originalmente era de Y de X igual a sub 1X más B sub 1Y más C sub 1 sobre A sub 2X más B sub 2Y más C sub 2. Ahora, con la nueva sustitución, pues no voy a hacer el plazo completo. Simplemente donde dice de Y, coloco el de B y donde dice de X, coloco el de U. Y donde está la X, pues uno debería escribir U más M. Y donde está la Y, V más N. ¿Sí? Al final, lo que le va a quedar es lo siguiente. A sub 1 y donde está la X simplemente voy a escribir el U. Y donde está la Y, voy a escribir el V. ¿Qué pasa con la constante C sub 1? Desaparece. Entonces, esa parte sí la voy a obviar. Y abajo, donde está la X, queda U. Y donde está la Y, queda V. Y la constante C sub 2 desaparece. Porque geométricamente, pues tenemos que las rectas ahora pasan por el origen. ¿Sí? A la hora cuando uno está haciendo el ejercicio, a veces es bueno hacer el reemplazo completo para cerciorarse que las constantes desaparecen. ¿Sí? Puede ser que uno se equivoque a la hora de encontrar la intersección de las dos rectas. Entonces es bueno verificar y hacer el reemplazo completo. Bueno, entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues aquí nos queda arriba una homogénea de grado 1, abajo nos queda una ecuación homogénea de grado 1, el cociente es homogénea de grado 0, por lo tanto la ecuación es homogénea. Entonces aquí ya llegamos a la ecuación diferencial homogénea. Y aquí V se transformó en la variable dependiente. Entonces uno debería trabajar con V igual a U multiplicada por una variable. No sé, podríamos utilizar una Z, por ejemplo. Y con esa sustitución nueva, con esta, ahora se transforma a variables separables. Entonces, una doble sustitución. Esa sería la dinámica. Entonces, vamos a hacer un ejemplito.
Resolver. Bueno, 2x menos y más 1 sobre x menos y más 2. Bueno, si uno analiza rápidamente la ecuación, pues la ecuación no es de variables separables porque las variables se están sumando y no hay forma de factorizar, ni arriba ni abajo. ¿Sí? No es transformable a variable separable por expresión lineal, porque la combinación XY de arriba no es múltiplo de la combinación XY de abajo. ¿Sí? Entonces no es transformable a variables separables por lineal. Homogénea tampoco es homogénea por las constantes. La combinación XY es de grado 1, una constante cualquiera es de grado 0, la suma no sería homogénea. Entonces tampoco es homogénea. Pero sí es transformable homogénea porque es cociente de dos expresiones lineales. Entonces, hacemos la sustitución. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la intersección entre las dos rectas. Entonces, L sub 1 sería la recta 2x menos y más 1 igual a 0. Y L sub 2, x menos y más 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahí estamos formando un sistema de 2 por 2, ¿no? ¿Cómo se puede resolver? Eliminación, igualación, sustitución, calculadora. ¿Sí? Además, la quiero hacer con calculadora. Entonces, con calculadora necesitamos las variables a un lado y las constantes a otro lado. ¿Sí? Y la voy a colocar en la calculadora Casio. La quiero tener una. ¿Sí? Me imagino que sí saben resolver un sistema de 2 por 2 en la calculadora. Es simplemente irse a Mode 5 y escoge la opción 1. Profesor, se restan y x es igual a 1. Se restan, sí, sale rápido. Ah, pero quiero hacer con lo último en tecnología. Entonces, si lo hacen en la calculadora, tiene que escribir ese en modo matricial, ¿no? Entonces, A, B y C. A es el término, esto simboliza la expresión AX más BY igual a C. Entonces, simplemente hay que colocar los coeficientes, ¿no? 2 menos 1 menos 1, 1 menos 1 menos 2. Y la calculadora dice, X vale 1 y Y vale 3. ¿Sí? Ahí como para decir que estamos utilizando lo último en tecnología. Listo, ya tenemos el punto de intersección. Y ya con el punto de intersección podemos hacer la sustitución. Entonces, X menos 1, Y menos 3. Listo. Y los diferenciales sería pues el de U de X y el de V de Y. Y reemplazamos. Ya nos va a quedar dv du igual. Bueno, quiero hacer el proceso completo simplemente para asegurar que quedó bien la sustitución. ¿Sí? Aquí simplemente podría hacer, en vez de X escribir U, en vez de Y escribir V y no escribir las constantes. Y ya. Pero quiero verificar el proceso. Entonces sería 2X. ¿Quién es X? U más 1. Menos Y. ¿Quién es Y? V más 3.
Y a ese señor le estamos sumando 1. Y abajo nos quedaría x, que es u más 1, menos y, que es v más 3, más 2. ¿Sí? Si uno distribuye, nos quedaría 2u, a colocar las variables primero, menos v. Y en constante nos quedaría 2 menos 3 y 1, que efectivamente da 0. Y abajo nos queda primero las variables u menos v. Y constante nos quedaría aquí un 1, un menos 3 y un 2, que efectivamente da 0. ¿Sí? Prácticamente, ¿qué se hizo? Donde estaba la x, se escribió la u. Donde estaba la y, se escribió la v. Y las constantes desaparecen. ¿Sí? Quería hacer el proceso completo simplemente para verificar. Bueno, listo. Entonces, usted lo que debe saber es el procedimiento, ¿no? Se hace la sustitución y ya tenemos una ecuación homogénea. Y ahora hacemos la sustitución de homogénea. Entonces ahora las variables que estamos considerando es v y u. Y como v depende de u, pues la variable se la agrego a la u. Listo. Y necesitamos también el diferencial. Entonces vamos a derivar con respecto a u. La derivada de v con respecto a u. Entonces tenemos acá la derivada de un producto que sería la derivada del primero con respecto a u por el segundo sin derivar, que es u. Va a escribir u de bonito, de primero porque se ve más bonito. Más el primero que sería z por la derivada del segundo. La derivada de u con respecto a u, pues es 1. Listo. Ahí está el diferencial. Y reemplazamos. Entonces, db de u es u de z de u más z. Y al otro lado nos quedaría 2u menos v, que es zu, sobre u menos v, que es zu. Recuerden que esta ya es de variables separables. Y recuerden que usted cuando pasa de homogénea a variables separables, siempre hay que simplificar. En este caso, de arriba podríamos factorizar un u y abajo también. Como esto van a ser numerador y denominador homogéneo de grado 1, pues usted puede siempre factorizar una variable elevado a la 1 y simplifica. Entonces, siempre hay que simplificar. Hay que separar. Entonces, para separar los diferenciales, tenemos que pasar la variable que siempre queda suelta al otro lado. Operar y luego sí separar. Y hacemos la resta para saber cuál es el numerador y el denominador. Nos quedaría 2 menos z menos z más z al cuadrado. Y esto nos daría 2 menos 2z más z al cuadrado sobre 1 menos z. Listo, ya tenemos numerador y denominador. Entonces ya podemos separar. De z al lado izquierdo, entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Voy a organizar primero z al cuadrado, luego el menos 2z, por último más 2. Y abajo el 1 menos z que está dividiendo pasa arriba a multiplicar. Es más, podríamos dejar el menos a ese lado y escribir aquí simplemente z menos 1. Entonces factorice el menos y deje el menos al lado derecho.
simplemente para que nos quede el z, la variable con signo positivo. ¿Sí? Desde aquí factorice el menos y lo dejé ahí. Y tomé z menos 1 y lo pasé al otro lado. Y el u que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Listo. Integramos. Recuerda que de homogénea, variable separable siempre nos va a quedar aquí una sencillita. Derivada de la variable sobre la variable. Y todos los esfuerzos se van acá. Yo creía que me iba a quedar diferente, más fácil, pero en realidad quedó fácil. Porque nos queda un cociente y uno en el cociente lo primero que mira es si arriba está la derivada del de abajo o un múltiplo. Y en este caso si hay un múltiplo de la derivada. Entonces esta se hace con sustitución simple. La derivada de este señor es 2z menos 2, que es 2 veces el de acá. Es sustitución simple. ¿Sí? Bueno, no puedo utilizar la letra U, ni la V, ni la W, ni la Z. Letras es lo que hay. Llamémosla M. O a llamarte un momentico. Y el de T es, de una vez voy a factorizar. Z menos 1 de Z. Y el 2 pasa a dividir. Listo. Ya nos quedaría que la integral de Z menos 1 sobre Z al cuadrado menos 2Z más 2 de Z se puede escribir como un medio de la integral del de T sobre T. Listo. Salió fácil. Y T era Z al cuadrado menos 2Z más 2. Listo. Entonces podemos reemplazar y nos devolvemos. Reemplazando nos quedaría un medio del logaritmo del valor absoluto de Z al cuadrado menos 2Z más 2 igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de U más C. Bueno, y ahora tenemos que volvernos en la variable. Primero, ¿quién era Z? Z, Z, ¿dónde salió? Aquí salió Z. Z es V sobre U. ¿Quién es V? ¿Quién es U? Muestre V. Tratando de acordarme si una vez, no. V es Y menos 3, U es X menos 1. Y menos 3, X menos 1. Listo. Entonces esto nos queda un medio del logaritmo del valor absoluto de Z de Y menos 3, X menos 1 al cuadrado, menos 2Z.
Listo. Bueno, ahí podríamos quitar aunque sea el logaritmo, para dejarla sin logaritmo. En teoría usted puede despejar la y. Lo que pasa es que hoy es lunes, es muy temprano para estar despejando variables. Pero podríamos quitar aunque sea el logaritmo. Voy a quitar el logaritmo. Entonces, primero, este 2 que está aquí viendo, voy a pasar a multiplicar. Y aplico exponencial. ¿Sí? Voy a hacer todo una vez. Entonces, pasando el 2, bueno, voy a escribir aquí y ahorita le quito el logaritmo. ¿Sí? Y aplicamos exponencial. Exponencial con logaritmo se va al lado izquierdo. Aquí a este lado todavía no se puede porque el menos 2 está aquí en la mitad. Este menos 2 toca subirlo como exponente. Y ni siquiera así podemos eliminar por el c. Este señor va a pasar a ser el exponente. Y aquí lo que vamos a hacer también es partir este señor en dos términos. Una con el logaritmo y otra con e a la c. Y eso nos va quedando de la siguiente forma. Bueno, e a la c, a fin de cuentas, es una constante. Llamémosla c. ¿Sí? Aquí vamos a hacer algo interesante. Bien. E a la c nunca es negativo, ¿no? En teoría esta constante c siempre es positiva. Bueno, pero esta c entonces va a quedar aquí multiplicando. Yo quiero quitar las barras porque estas barras no me gustan. Uno puede quitar las barras diciendo que este término se reemplaza por más o menos 1. ¿Sí? Entonces, estas barras las vamos a quitar y vamos a reemplazar por más o menos 1. Y ese más o menos 1 se puede pasar al otro lado como menos más. Pero como está multiplicando la c, pues el c absorbe el signo. ¿Sí? Aquí la idea es en sí que usted puede quitar esas barras de valor absoluto y escribir simplemente y menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado menos 2 y menos 3 x menos 1 más 2 igual a c, e, y e con logaritmo aquí sí se pueden cancelar. Y ese valor absoluto de x menos 1 elevado a la menos 2 lo puedo escribir abajo como valor absoluto de x menos 1 al cuadrado. Pero con el cuadrado no necesitamos las barras. Entonces, nos queda simplemente c sobre x menos 1. Y ese fue el valor absoluto. Simplemente como para que se vea sin tanta cosa. Entonces quitamos valor absoluto, quitamos logaritmo. Aquí Profe, sí. profe, qué pena, ¿en dónde quedó el a la menos 2? Me faltó el cuadrado, gracias. Me Gracias. faltó ponerle el cuadrado, sí. Aquí lo interesante es que las barras del valor absoluto del lado izquierdo se pudieron eliminar. ¿Sí? Las del lado derecho se eliminará porque estaba elevado al cuadrado. O si no fueran quedado. Pero entonces cuando uno hace la integral, las barras se pueden eliminar sin ningún problema. Solo necesitamos ahorita más adelante que cuando trabajemos
las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, en un momento vamos a necesitar quitar las barras. Entonces, simplemente quería mostrar. ¿Sí? Entonces, por eso fue que hice ese proceso, ¿no? Si no fuera dejado el ejercicio hasta aquí. Dice, mira aquí qué bonito. No mentiras, hasta aquí no, porque aquí todavía falta analizar algo. Porque en todo lo que hicimos, nosotros colocamos cocientes. Entonces, vamos a mirar qué solución se nos escapó por ahí. Entonces, muestra a ver. Bueno, aquí ya había una restricción, pero esa venía en el ejercicio. Nosotros no la hicimos. Ya estaba ahí puesta. Entonces, ahí no hay nada que analizar. Se hizo la sustitución. Este cociente es el mismo de arriba, pero con U y V. Se simplificó, no hay problema. Y aquí cuando se separó, este señor sí no estaba antes. Ese nosotros lo colocamos. Entonces, todo esto es válido siempre y cuando z al cuadrado menos 2z más 2 sea diferente de 0. ¿Sí? Tocaría analizar qué pasa cuando es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si z al cuadrado menos 2z más 2 es igual a 0? ¿Sí? Pasémoslo a las variables originales. Aquí teníamos z. ¿Quién era z? Z era y menos 3x menos 1. Uy. Primero encontrémosle las raíces a este señor. Si tienen complejas no hay nada que hacer. También las voy a calcular con una calculadora. 953 cuadrática, coeficientes 1, menos 2 y 2. Vieron complejos. ¿Sí? Y los complejos, bueno, no los vamos a trabajar nosotros acá. Si estuviéramos trabajando con constantes complejas, listo. Curso de ecuaciones diferenciales complejos. ¿Sí? Entonces, aquí no hay nada que analizar. Entonces, nos salvamos de esa partecita. Listo. No hubieron más divisiones. No, eso era todo. Bueno, y ahí está la solución. Bueno, y esas son las transformables homogéneas. Y con eso terminamos la primera parte de variables separables y transformables a variables separables. Vamos a ver cuántas páginas van. 12. Bueno, voy a dejar hasta ahí esas notas. Entre más pequeñas, entre menos páginas tenga, mejor. Más fácil de transformar la PDF. Entonces voy a dejar estas ahí y ahorita las subo. Ahora más tarde. Ya subí la primera parte de las notas, ¿no? Lo que pasa es que quedaron de 24 y eso casi que no me las transforma a PDF. Entonces esta mañana sí pude subirlas. Entonces voy a dejar estas ahí y voy a empezar otras copias, otras notas. Profesor, Sí, señor. ¿en qué parte están las notas? Eh, Está al lado de los videos. Listo. Ecuaciones diferenciales exactas. En realidad las de variables separables es un ejemplo un caso particular de las exactas. Eso es lo único que vamos a trabajar nosotros aquí en primer orden. Exactas o transformables exactas. Bueno, le vamos a colocar la definición primero.
Bueno, para las exactas vamos a utilizar la notación de diferenciales con m y n. Entonces vamos a decir que una ecuación diferencial m con dx, n con dy, es exacta si existe una función f de dos variables x, y, tal que su diferencial total es la ecuación diferencial. Bueno, diferencial total, eso lo vieron en multivariable, ¿no? El diferencial total de la función es simplemente, nos llama el df, y es simplemente derivar con respecto a x, agregarle de x, derivar parcialmente con respecto a y agregarle el de y. Bueno, entonces aquí la definí. Bueno, con eso no vamos a formar toda la ecuación. Me falta colocarle algo más. Su diferencial total igualado a 0 es la ecuación diferencial. ¿Sí? Y esta es la fórmula del diferencial total. ¿Sí? Entonces, acá el de x, el que está acompañando el de x, es lo que arriba sería la m, la deriva parcial con respecto a y, sería la n. Lo igualamos a 0 y tenemos la ecuación diferencial. Entonces, podríamos decir que la ecuación diferencial proviene de esa función de dos variables. Y lo bonito acá es que la solución es muy simple. Aquí la solución de la ecuación, bueno, la solución de la ecuación es esa función de dos variables, simplemente igualándola a c. Entonces, usted si consigue la función f de dónde proviene, pues en realidad lo que consiguió fue la solución. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito de una exacta, pero vamos a hacer trampa. Es ejemplo. Empecemos con la función f. ¿Sí? Vamos a hacer trampa acá. Voy a empezar con la función de dos variables, o sea, con la solución, prácticamente. Tomar una función medio simple. X al cuadrado y a la x más y. ¿Sí? Y vamos a sacar las derivadas parciales. Entonces, derivada de f con respecto a x. Entonces, con respecto a x, ahí x aparece en dos términos, ¿no? X al cuadrado y en exponencial. Entonces, tenemos un producto. Serían derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es a la misma exponencial, por la interna que vale 1. Listo. Y saquemos la derivada parcial con respecto a y. Con y es más fácil porque y solo está en la exponencial. O sea que aquí ya no tenemos un producto. X al cuadrado pasa a ser un escalar. Nos queda x al cuadrado y la derivada de la exponencial, que es la misma, por la interna que vale 1. Listo.
La derivada parcial con respecto a x es la que hace el papel de m. Y la derivada parcial con respecto a y sería la que hace el papel de n. Y con eso formamos la ecuación. ¿Sí? Entonces, en realidad el ejemplo empezaría desde lo que voy a escribir. La ecuación diferencial 2x e a la x más y más x al cuadrado. Además, podría factorizar el e a la x más y. E a la x más y, factor de, voy a escribir primero el x al cuadrado. X al cuadrado es x, ¿sí? El señor es m, más e a la x más y, x al cuadrado de y igual a 0. Esta ecuación es exacta. ¿Sí? ¿Por qué es exacta? Porque proviene de una función de dos variables. Y aquí como hicimos trampa, pues ya sabemos de dónde proviene. Proviene de esta función. Al derivarlo parcial con respecto a x, tenemos a m. Al derivarlo parcialmente con respecto a y, tenemos el n. Desde aquí salió. Y por lo tanto, también ya conocemos su solución. ¿Sí? Bueno, pero está haciendo trampa. Entonces espere y borro aquí que no se vea. La quiero escribir completa entonces. Ejemplo. Ahora sí. Voy a escribir el ejemplo. Voy a escribir primero el polinomio. X al cuadrado más 2x e a la x más y de x más x al cuadrado e a la x, e a la x más y de y igual a 0 es exacta. ¿Sí? Ya que proviene de la función f de xy igual a x al cuadrado y a la x más y. Listo. Ahora sí. Quedó oculta la trampa. Ahí está el ejemplo. No voy a hacer la verificación porque ya la hicimos, ¿no? ¿Sí? Simplemente voy a escribir aquí derivada parcial de f con respecto a x nos da m y la derivada parcial de f con respecto a y nos da n. Por lo tanto, la función f, o sea, x al cuadrado e a la x más y igualando a la c, es la solución. Listo. La exacta es muy sencillo. Bueno, sencillo desde que uno empiece desde la solución, ¿no? Si uno empieza desde la solución, todo es sencillo. Aquí la pregunta del millón es, bueno, por lo general el ejercicio uno nunca empieza desde la solución, uno empieza desde la ecuación. Y desde la ecuación usted se tiene que volver para buscar la función f. El problema es encontrar la función f, es decir, encontrar la solución. Entonces, ¿cómo encontrar esa función? Pero antes de cómo encontrar esa función, ¿cómo podemos establecer que una ecuación es exacta sin necesidad de encontrar la función? Porque si yo ya encuentro la función, pues yo ya sé que es exacta. ¿Sí? Esa sería la pregunta natural que uno se haría. ¿Cómo establecer si una ecuación diferencial es exacta? ¿Sí? Y ahorita hacemos otra pregunta. Bueno, ya sabiendo cómo es exacta, ¿cómo se resuelve, no?
Bueno, la dinámica es sencilla, ¿sí? Si la ecuación diferencial es exacta, pues sabemos que existe la función f. Entonces voy a partir un momentico de la función f. Usted tiene la función f de dos variables. Sabemos que si la derivamos parcialmente con respecto a x, este señor nos da m. Y la derivada parcial con respecto a y nos debería dar n. Voy a colocar algo más. Voy a sacar ahora la derivada de este señor con respecto a y. Esto nos da m derivado con respecto a y. Y aquí voy a derivar con respecto a x. ¿Sí? Entonces, hacemos derivadas cruzadas. ¿Sí? Si estas segundas derivadas cruzadas son iguales, entonces en multivariable a uno le enseñan que cuando las segundas derivadas parciales son iguales, pues en realidad la función cumple muchas propiedades. No sé si ustedes alcanzaron a ver algunas propiedades que, bueno, hay muchas propiedades que cumplen, pero entre esas, una aplicación bonita es para trabajar campos conservativos. Entonces, si usted está trabajando con campos vectoriales, uno prueba que el campo es conservativo. Y en los campos conservativos le enseñan a cómo encontrar la función f, simplemente con este hecho. Entonces, esto es lo que debe pasar. Claro que como nosotros nunca arrancamos de la función f, sino de m y n, entonces lo que debe pasar es que la derivada de m con respecto a y nos tiene que dar igual a la derivada de n con respecto a x. Si eso pasa, la ecuación es exacta. Esa sería la condición. Entonces, es muy fácil de verificar. ¿Sí? Y en multivariables, si llegaron a campos conservativos, entonces vieron cómo es el proceso de encontrar la solución de la exacta o encontrar la función f. Si no, pues aquí lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacerla con la ecuación que tenemos. Obviamente ya sabemos que es exacta. Entonces vamos a verificar que esta ecuación es exacta. ¿Sí? Entonces usted lo primero que hace es identificar a m, que es el que acompaña al de x, a n, que es el que acompaña al de y m, que acompaña al x, lo deriva con respecto a y. Derivada de m con respecto a y. Bueno, esta derivada está muy fácil porque y solo aparece en la exponencial. Todo esto es un escalar. Nos quedaría x al cuadrado más 2x e a la x más y. Bueno, la derivada de e a la x más y, que es e a la x más y. ¿Sí? Y por aquí vamos a hacer la derivada de n con respecto a x. Entonces, derivada de n con respecto a x, aquí sí hay un producto. Es más, esta es la función original, ¿no? Y al derivarla con respecto a x, bueno, va a quedar derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y si uno factoriza, efectivamente dan iguales. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial es exacta. Entonces, fácil de verificar, simplemente derivar. Bueno, mentiras, a veces derivar es complicado. Eso depende de la ecuación. ¿Sí? A veces uno deriva y no las ve. Aquí no quedó directa, aquí toca factorizar para que se viera. Pero simplemente sacar factor común e a la x más y sale.
Hay ejercicios que usted puede derivar y tiene que operar para que se vea la igualdad. Aquí no está muy complicado, aquí está sencillo. Listo, ya sabemos que es exacto. Entonces, la verificación es muy simple, en teoría. Entonces, ya teniendo un método para saber si la ecuación diferencial es exacta, ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo encuentro esa función f? ¿Sí? Si usted halla la función, pues halló la solución. Simplemente al final le iguala a c y listo. Ahí tiene la solución. Entonces, ¿cómo hallar esa función f? Bueno, en los libros por lo general le enseñan a uno un método. Yo le voy a enseñar otro. Me parece más bonito, más simple. Bueno, si uno ya sabe que la función, si la ecuación es exacta, pues uno ya sabe que existe la función f. Voy a partir nuevamente de la función f. Ya sabemos que existe la función f. De f nace la ecuación, ¿no? ¿Cómo nace la ecuación? Pues derivando. Entonces, si usted toma la función, no la voy a escribir por acá. ¿Sí? Y esa función, usted primero por un lado la deriva con respecto a x. Y luego por aquí la deriva con respecto a y. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues devolvernos. Integre. Y se devuelve. ¿Sí? Aunque uno dice, bueno, pues si voy a integrar, ¿por qué no integro solo una y ya? Me ahorro esta integral. No, toca hacer ambas. Ya le voy a colocar otro ejemplito más simple de por qué toca hacer las dos integrales. Voy a partir de la función f nuevamente. Voy a colocar otra función. Voy a colocar aquí una donde aparece x y al cuadrado más x menos y al cuadrado. No, me quedó muy similar. Más x al cuadrado menos y. ¿Sí? De aquí podemos formar nuestra ecuación, ¿no? Entonces, usted deriva con respecto a x, nos quedaría y al cuadrado más 2x. Y ahí está la función m. Derivamos con respecto a y. Derivamos con respecto a y, nos quedaría 2xy menos 1. ¿Sí? Y nació la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial es y al cuadrado más 2x de x más 2xy menos 1 de y igual a 0. ¿Sí? Como vimos de dónde nació, pues podríamos devolver muy fácilmente, ¿no? Entonces, cuando usted derivó con respecto a x, bueno, ¿quién es m? M es f parcial con respecto a x. Entonces, usted integra. ¿Sí? ¿Con respecto a quién? Pues con respecto a x. Y eso, en teoría, le daría la función f. En teoría. ¿Sí? Pero si usted hace la integral, no le va a dar la función f. ¿Cuánto da la integral de m? M es y al cuadrado más 2x. Y estamos integrando con respecto a x. Esto es una integral parcial. Y al cuadrado se toma como una constante. Esto nos quedaría x y al cuadrado más x al cuadrado. Más constante de integración. ¿Sí? No nos quedó la misma función. Mire, esto no es f. Miren a f. ¿Qué le faltó? Ah, le faltó la y. Ah, claro, es que cuando usted integra parcialmente con respecto a x, no debería colocar constante. O la constante de integración es cualquier cosa que dependa de y, exclusivamente de y. ¿Sí? Entonces, en vez de ese sub 1, uno debería escribir como constante de integración, no sé, una función, voy a llamar
G que depende de Y. ¿Sí? Cualquier función que dependa exclusivamente de Y y la deriva con respecto a X, la derivada da 0. ¿Sí? Entonces, cuando usted integra, este señor no lo recupera. Nosotros sabemos que es menos Y porque estamos viendo la función, pero si no la viéramos, no sabríamos eso. ¿Sí? Entonces, con integrar, usted no encuentra esa función G de Y. ¿Dónde la encuentra? La encuentras con la otra integral, con la integral de N. N es derivada parcial con respecto a Y. Entonces, ¿qué hacemos? Integre, pero con respecto a Y. ¿Sí? Y en teoría, eso nuevamente le da la función F. ¿Sí? Integral de N. N es 2x menos, bueno, 2xy menos 1 y vamos a integrar con respecto a Y. Integrando con respecto a Y nos quedaría xy al cuadrado menos Y más constante de integración. ¿Sí? Si usted hace esta integral, mire que no nos dio F. Porque F está el xy al cuadrado, está el menos Y, pero el x al cuadrado no se recuperó. ¿Sí? Ese señor sería la constante de integración. Entonces usted cuando integra aquí, le queda una función, llamémosla h, que depende de x, que en la integral no se recupera. Pero lo que usted no recupera en esta integral, la recupera en esta. Aquí sí aparece el x al cuadrado. ¿Sí? Y lo que usted no recupera en esta, se recupera en esta. Aquí sí aparece el menos y. Entonces, por eso es que hay que hacer ambas. ¿Sí? Entonces, ahora sí voy a explicar. Ya con este ejemplo sé todo. Entonces, ¿quién es la función? Pues la función es la parte, mentiras, la parte combinada, que sería el xy al cuadrado, ¿cierto? Más algunas partes sueltas que dependen de una variable. De la primera se recupera un x al cuadrado y de la segunda se recupera el menos y. Entonces, en teoría, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Cómo es la función f? F es una función de dos variables que consta de, bueno, ya utilicé la letra G, la letra H, voy a utilizar una M. Esa M está simbolizando una parte combinada de X y Y, que en nuestro ejemplo era X por Y al cuadrado. Entonces acá hay una combinación, parte combinada. Más algunas partes sueltas. ¿Sí? Cuando usted hace la derivada de F con respecto a X, nos va a dar aquí mx más h' de x. Esto es m. Y cuando usted deriva parcialmente con respecto a y, nos quedaría m parcialmente con respecto a y más g' de y. Esto sería n. Si usted se quiere devolver, usted integra a m con respecto a x, ¿sí? Donde tiene su parte combinada y alcanza a recuperar la h. Pero nunca recupera la parte de y. Por eso también necesita hacer la otra integral, la integral de n. Y con n, usted recupera la parte combinada y la parte de y, pero no recupera la parte del x. Entonces, una complementa a la otra. Entonces, mirando su parte combinada más sus partes sueltas, ahí estaría la función f. ¿Quién es f? La parte combinada más la parte suelta de cada una. Entonces, así es que se obtiene la función. Integre m, integre n. Coloque la parte combinada, súmele las partes sueltas y ahí está la función de dos variables f. Ese sería el proceso. Esa es la forma simple. ¿Sí? Y aquí también hay algo de ventaja utilizando este método. Hay que hacer ambas integrales. Por lo general, lo más complicado de integrar es la parte, no mentiras, a veces la combinada, a veces la suelta. Por lo general, cuando usted empieza a integrar OM y N, hay una que es
de pronto más complicada que la otra. ¿Cuál es la sugerencia? Empiece por la que se vea más fácil. Porque al fin de cuentas ambas, las dos integrales tienen una parte que se parece. ¿Sí? Esa sería la sugerencia. Empiece por la más sencilla. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Hagámosla con la que tenemos ahí. Esta es la ecuación. La vamos a resolver. Resolver. Bueno, ¿qué es lo primero que uno hace? Primero, verifique si es exacta. Eso ya lo hicimos. En realidad es necesario verificar. Pues en realidad no tanto. Hay ejercicios en donde queda más fácil resolver, ¿sí? Decir, oiga, yo creo que es exacta, hagamos la integral, ¿sí? Porque de pronto esto es fácil de integrar, pero mirar la igualdad de las derivadas es muy complicado. A veces usted simplemente la resuelve, deriva y derivando verifica que es exacta, ¿sí? Vean, la verificación nosotros ya la hicimos, ese lo saltamos, listo. Y segundo, hagan las integrales. Integre. ¿Sí? Entonces tenemos dos integrales para hacer. Integral. Pero bueno. Yo quería colocar ahora el ejemplo de la otra. Bueno, una es esta. No, pero esta está muy fácil, este ejercicio. No quiero hacer la otra. La otra tenía un poquito más. La primera que hicimos. Es más complicada. Bueno, esta es más complicada. Entonces, por un lado, hay que integrar x al cuadrado más 2x e a la x más y con respecto a x. Y la otra integral que toca hacer es x al cuadrado e a la x más y con respecto a y. De esas dos, ¿cuál está más fácil de hacer? Abajo, la segunda. La segunda, muy bien, porque es con respecto a y y solo aparece una vez. En cambio, la de arriba es con respecto a x. Si uno hace la de arriba, tocaría hacer por partes, ¿no? Sí, señor. Y en cambio, la de abajo sí es directa. Empecemos por la fácil. Entonces, integral con respecto a y, x al cuadrado es una constante, quedaría la constante, y la integral de e a la x más y, pues es e a la x más y. ¿Qué nos quedó? Nos quedó la parte combinada. Parte suelta de h no hay. ¿Sí? Aquí en teoría hay algo con h, pero en este caso es 0. ¿Listo? Una constante, ¿no, profesor? Pues sería la parte del x. La parte del x es la variable, pero de h no hay más. ¿Sí? Sí. Supuestamente cuando usted integra con respecto a y, recupera la parte combinada y la parte de y, lo que no recupera la x. ¿Sí? Entonces arriba ya no es necesario hacer por partes. Simplemente miro cuál es la parte combinada. Parte combinada en donde hay. Pues de este producto, la parte combinada, es esta. Esta misma parte combinada.
Y usted puede verificar que esta derivada me da todo. Entonces, me ahorré la parte de hacer por partes, porque esa integral ya la hice abajo. Simplemente podríamos verificar rápidamente que al derivar este señor ya tengo todo esto. Por lo tanto, aquí parte de x suelta no hay, sería 0. En este caso solo hay parte combinada. Por lo tanto, la solución es nuestra parte combinada. Esa es nuestra función f. En este caso no tenemos partes sueltas. Y la igualamos a c. Listo. Ahí está la solución. ¿Sí? Y nos ahorramos la integración por partes. Vamos a buscar un ejemplo por aquí bonito. En un parcial es muy fácil identificar. En los parciales la típica pregunta es pregunta falso o verdadero. Siguiente ecuación es exacta o no es exacta. ¿Es homogénea o no es homogénea? ¿Sí? Clasificar la ecuación. Entonces, ¿usted qué mira? Usted mira esta ecuación, una ecuación larga, ¿sí? Con muchas partes, exponenciales, trigonométricas, mejor dicho. Eso no va a cumplir variables separables. No, es muy difícil por ahí. Cuando usted da una ecuación así como larga, usted dice, ese señor debe ser exacta. ¿Sí? Es lo primero que uno pensaría. Entonces, dinámica, resolver esta ecuación. Vean. Ya tengo dos sugerencias, ¿no? Una sería sospechar que ya es exacta. Encontrar la función f y verificarla. ¿Sí? Y verificar que efectivamente sí es exacta tomando la función f que usted encuentra con las integrales, siempre y cuando esto sea fácil de integrar, ¿no? ¿Sí? Con eso se ahorra, bueno, con eso se ahorra el paso de verificación haciendo las derivadas de estos señores. Claro que el problema es que tal la ecuación no fuera exacta. Entonces usted perdió el tiempo haciendo las integrales. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacerla completa. Entonces primero vamos a verificar si es exacta. Entonces uno identifica quién es m, quién es n. Bueno, esto es tan fácil porque ya está escrito como diferenciales. Ya está todo organizado. Entonces a veces viene la ecuación escrita de otra forma, ¿no? Puede venir de la forma de y de x. Entonces usted la tiene que pasar a diferenciales, identificar quién es m, identificar quién es n, y ahí hacer las derivadas parciales. La de m con respecto a y, la de n con respecto a x. Bueno, traten de hacer esa. Ya vuelvo.
Vamos a verificar. Derivada de m con respecto a y. 2 y a la 2y. Y ya aparece en el producto, entonces derivada de un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Derivada de coseno es menos seno. Listo. Derivada de n. N, esa está más larga. Producto. Ah, no, este no es producto. Solo hay un producto. Derivada de n sería simplemente 2 e a la 2y menos, y ahora sí producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. El segundo es menos seno. Nos queda menos xy, seno de xy. Y derivada de 2y con respecto a x es 0. Así. Quedaron iguales. Es exacto. Listo. Ahora vamos a resolverla. De esas dos integrales, ¿cuál sería como más simple de integrar? M. Mira, ¿Sí? M. Empecemos por m. Integral de m con respecto a x. Integral de e a la 2y, x. Y integral de coseno. Nos queda seno. Seno de xy sobre y. Con la y que está afuera se cancelan. Ah, ahí ya está. Si usted mira, todo quedó combinado. Hasta la parte combinada. Y suelto no hay nada. No nos quedó ningún término x suelto. Listo. Entonces ya tenemos la integral combinada. Ya con eso nos ahorramos trabajo. Entonces la integral de n, pues ya tengo una parte. La parte combinada. De una vez la escribo. ¿Sí? Ahora sí muestra quién es n. N tiene combinado, combinado. O sea que esa integral ya la tenemos aquí hecha. Y solo me falta, mire esta partecita suelta. 2y, que sería y al cuadrado. ¿Sí? Entonces no es mucho lo que hay que integrar ahí. Solo hicimos la integral de 2y, que era y al cuadrado, la parte suelta. Listo, ya tenemos la solución. La puse donde no era. Ya tenemos la solución. Entonces, solución, parte combinada, más la suma de las partes sueltas, igual a base. Listo, fácil. Bueno, como una nota. Toda ecuación diferencial de variables separables es exacta. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una ecuación de variables separables, toda ecuación de variables separables, pues al final, bueno, toda ecuación diferencial de variables separables se puede escribir de la forma f de x más igual, mejor dicho, podemos separar las variables. Algo con y de y algo con x de x. O sea, se pueden separar, ¿no? Si usted las junta, nos quedaría menos f de x más g de y igual a 0. Este señor es m, este señor es n. Y uno puede verificar que es exacta. Derivada de m con respecto a y, 0. Porque todo está con términos de x.
Y la derivada de n con respecto a x también nos da 0, porque todo depende de y. Entonces, es exacta. ¿Qué hace uno para resolverla? Integra, integra. Ah, lo mismo que hace arriba, ¿no? Integra, integra. Claro, integra por separado. Eso quiere decir que las únicas ecuaciones que trabajamos de primer orden son exactas o transformables exactas. Variables separables es una de las exactas que hay. Bueno, hay algunas ecuaciones que no son exactas, pero son transformables exactas. Para transformar las exactas, vamos a trabajar algo que es el factor integrante. Entonces voy a escribir aquí por factor integrante. ¿Sí? Y voy a empezar aquí con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a buscar por acá un ejemplo. Por ejemplo, xy de x más 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20 de y igual a 0. Esta no es exacta, pero es transformable. Ya vamos a mirar por qué. Primero quiero verificar que no es exacta. Entonces, en este caso, m es simplemente x por y. Y la derivada de m con respecto a y es x. N es 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. La derivada de n con respecto a x es 4x. Ya nos dio diferente, no es exacta. Pero pasa lo siguiente. Entonces, miren, es que ya no veo esa letra pequeña. Pero si se multiplica por y al cubo, se transforma exacta. ¿Sí? Entonces tomamos la ecuación y la multiplicamos por y al cubo. Llamemos aquí la ecuación, la voy a llamar 1. Entonces, 1 multiplicada por y al cubo nos quedaría x y a la 4 de x más 2x al cuadrado y al cubo más 3y a la 5 menos 20y al cubo. Igual a 0 por y al cubo, es decir, 0. Esa ecuación no es la misma original, pero lo bueno es que esta ecuación tiene la misma solución. O sea, la solución de esta ecuación nos sirve para la ecuación que estábamos trabajando. ¿Sí? Eso ahorita lo escribimos. Entonces aquí está m y aquí está n.
derivada de m con respecto a y es 4x al cubo. Y la derivada de n con respecto a x solo aparece aquí, esto vale 0. Y esta derivada con respecto a x es 4y al cubo. Entonces aquí una vez. Entonces esta es exacta. ¿Sí? Y la solución de esta nueva ecuación la podríamos llamar ecuación 2. Le pongo el 2, bueno, voy a poner acá arriba. Y la solución de 2 sirve para 1. Entonces quiero verificar eso. Vamos a solucionar la ecuación. Entonces, de las dos integrales, la que está sencilla es la m. Integral de m con respecto a x. Que nos daría 1/2 de x al cuadrado y a la 4. ¿Sí? Solo he combinado, no hay nada más. Integral de n con respecto a y. Ya tenemos una parte, que es 1/2 de x al cuadrado y a la 4. Que es, es esto. Aquí vienen partes sueltas. Integral de 3y a la 5 es y a la 6 sobre 6. La 3 esto, que es 1/2. Integral de y al cubo, y a la 4 sobre 4. Y con el 20 nos daría 5. ¿Listo? Entonces, la solución, nuestra función f, sería parte combinada más partes sueltas. Igual a c. Y vamos a verificar que efectivamente la solución nos sirve. En realidad es muy sencillo de ver. ¿Sí? ¿Por qué no sirve? No es que no es necesario ni hacer la derivada, porque es que si derivamos vamos a tener este señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener este señor en donde usted puede sacar el y al cubo del primero, puede sacar y al cubo del segundo, y ese y al cubo, usted puede dividir todo por y al cubo. Y al dividir por y al cubo, ¿a qué va a llegar? Les va a llegar a esta ecuación. Entonces, de la función f, usted puede llegar aquí, simplemente quitándole el factor. Ese y al cubo es el factor integrante. Es quitándole el factor integrante. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la solución. Entonces, ese y al cubo hace el papel del factor integrante. Entonces, ¿qué es el factor integrante? El factor integrante es una función que al multiplicar la ecuación la transforma a exacta. Ese es el factor integrante. Vamos a escribir aquí una función. Voy a anotar con la letra mu. Mu de x, y es un factor integrante para, y voy a escribir aquí teóricamente la ecuación, m de x más n de y igual a 0. Si al multiplicar la ecuación por mu de x, y, esta hace que la ecuación mu, bueno, voy a colocar aquí las variables. No, sin variables, mejor para ahorrar. Sea exacta. Factor integrante. Bueno, factor integrante, hay muchas técnicas de encontrar factor integrante.
¿sí? Y muchos tipos de ecuaciones diferenciales a las que usted le puede encontrar factores integrantes. De todos los tipos de factores integrantes que uno podría llegar a encontrar, en realidad pues son más de 30 y contando, vamos a trabajar dos, que son los clásicos, los que trabajan en todos los libros. Entonces vamos a trabajar solo los casos particulares. Y los casos particulares son cuando el factor integrante depende de solo una variable. ¿Sí? Entonces solo vamos a trabajar el caso donde mu depende solo de x o mu depende solo de y. ¿Sí? Voy a explicar el caso cuando mu depende de x y el otro sale de forma análoga. Entonces veamos cuando mu depende de x. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo encontrar ese factor integrante y cómo saber si existe ese factor integrante, ¿no? Entonces lo primero que vamos a suponer es que existe el factor integrante. Entonces supongamos que existe el factor. ¿Sí? Entonces tomamos la ecuación y la multiplicamos por mu. Mu multiplicado por m más mu multiplicado por n. Esto es exacta. ¿Sí? Entonces, este señor es nuestra nueva m. Y este señor es nuestra nueva n. ¿Sí? Entonces vamos a verificar que es exacta en teoría, ¿no? Entonces la derivada de m con respecto a y sería, bueno, como el factor depende de x y m depende de x y y, entonces aquí tenemos un producto. Entonces toca hacer la derivada del producto. Entonces sería la derivada de mu, pero como mu depende solo de x, entonces el término de la derivada no necesito colocar la parcial, puedo colocarle prima. Es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada de m. M si es de dos variables, entonces toca escribir derivada parcial. Ah, pero no, estamos derivando con respecto a y, mentiras. Con respecto a y, entonces como mu depende solo de x, esto sería un escalar. Solo derivamos la m. Ya nos queda nuestro escalar mu multiplicado por la derivada de m con respecto a y. Y en teoría, eso nos tiene que dar lo mismo que la derivada de n con respecto a x. Y aquí sí tenemos un producto. Entonces la derivada de mu la podemos escribir como mu prima por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y en teoría, estos señores nos tienen que dar iguales. ¿Sí? Ahí es donde va a salir la fórmula. Entonces vamos a mirar cuándo en realidad da igual. Entonces igualando los términos, nos quedaría mu derivada parcial de m con respecto a y igual a mu prima n más mu nx. Y en sí lo que tenemos aquí es un tipo de ecuación diferencial. Aquí aparece la derivada. Aparecen derivadas, hay expresión. Esta es una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial en sí es de variables separables. ¿Sí? Una incógnita es, en cierta forma, mu. Entonces vamos a separar todo lo que tenga mu. Entonces, este señor primero lo agrupo acá. Nos queda mu factor de derivada parcial con respecto a y menos derivada parcial con respecto a x. Y voy a tomar este señor y lo voy a pasar acá a dividir. Y el n lo voy a pasar acá. ¿Sí?
Estamos haciendo un proceso parecido a variables separables. No es que sea exactamente variables separables. Listo. Separamos la parte de mu. Queremos identificar quién es mu. De aquí la vamos a sacar. De aquí ya tenemos la condición para que exista el mu. En teoría, mu depende de x. Si usted diría con respecto a x, queda en términos de x. Y este cociente tiene que ser una expresión que dependa exclusivamente de x. Si en realidad son iguales, es porque este señor depende exclusivamente de x. Y esa es la condición para que exista mu. Entonces, mu existe si este término depende exclusivamente de x. Ese término lo voy a llamar aquí teóricamente p de x. ¿Sí? Ahí ya estoy diciendo implícitamente que depende solo de x. Entonces, mu existe si el término, o bueno, si el cociente depende exclusivamente de x. ¿Sí? Esa es la condición para que exista mu. Y ahora vamos a mirar cómo lo hallamos. Y de ahí mismo lo vamos a hallar. Aquí ya como separamos, lo que voy a hacer es integrar acá, ¿sí? Con respecto a x. Entonces, al lado izquierdo nos quedaría simplemente la integral de p. Y al lado derecho tenemos la derivada de mu sobre mu. Eso es logaritmo natural del valor absoluto de mu. ¿Sí? Bueno, podríamos colocar más una constante de integración. Pero esa constante se la puedo colocar, no sé, al otro lado. ¿Sí? Y de ahí podríamos quitar el logaritmo. Y nos va quedando lo siguiente. Nos queda que el valor absoluto de mu es igual y la parte de la exponencial la podemos partir en dos. E a la integral de p por e a la c, que es simplemente c. Y las barritas en este caso las podemos volver a quitar porque las barras las podemos reemplazar por más o menos y pasarla al otro lado como menos por más, multiplicando a la c. Es decir, que mu es igual a c e a la integral de px. Y ahí está mu. Bueno, en realidad lo que tenemos es una familia de funciones que sirven como factor integrante. ¿Sí? Simplemente escogemos uno. ¿Cuál voy a escoger? Pues el sencillo, ¿no? Cuando se vale 1. ¿Sí? Entonces, de toda la familia me voy a ir por ese, que es el más simple. Y tenemos la fórmula de mu. Entonces, mu de x, ahora sí es simplemente e a la integral de px de x. Listo. Y tenemos la fórmula del factor integrante. ¿Sí? Análogamente, se puede hacer el mismo caso para y. Para mu de y. Usted supone que existe el mu de y, ¿sí? Y hace exactamente los mismos pasos. Entonces, existe el mu de y, hace las derivadas parciales, iguala, hace todo esto. Aquí simplemente lo que cambia es que abajo no va a quedar n, va a quedar m. ¿Sí? Y estos señores van a quedar en orden contrario. Entonces simplemente va a escribir la condición y el factor.
Entonces, condición. Mu de y existe. ¿Sí? Entonces, abajo va la m. Aquí nos queda m con y y aquí nos queda n con x. Si este término depende solo de y. Eso es lo que uno llama, en este caso lo llamaría el P de y. ¿Sí? ¿Y quién es mu? Pues el mu de y es igual a e a la integral de P de y. Entonces tenemos la condición y tenemos la fórmula. ¿Sí? Hagamos un ejemplito rápidamente. Ya nos cogió la noche. Ejemplo. Vamos a mirar el del ejemplo que teníamos por acá. Entonces la ecuación, aquí estaba. Ya sabemos que no es exacta. Ya sabemos que el factor es y al cubo. Vamos a mirar que efectivamente de aquí sale que es y al cubo. ¿Sí? Esta ecuación no es exacta. Entonces vamos a identificar el factor. Entonces primero identificamos m, que es xy, y n, que es 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. De todas formas, para la fórmula necesitamos las derivadas parciales. Derivada de m, derivadas de m con respecto a y, es igual a x, derivada de n con respecto a x, es 4x. ¿Sí? Toca hacer la diferencia de ambos y toca dividir en uno de los dos, o en m o en n. N depende de x y y es esta combinación. Y esto nos queda en términos de dos variables. Yo creo que toca dividir es por m. Entonces, cuando usted divide por m, aquí va la m que va con respecto a y aquí la n con respecto a x. Y la dinámica es que esto dependa exclusivamente de y. Si eso pasa, existe el factor integrante. Vamos a mirar. ¿Quién es m? xy. Derivada de n con respecto a x, 4x. Menos derivada de m con respecto a y, x. Esto nos da 3x sobre xy. Y aquí se puede simplificar. Entonces nos quedó exclusivamente de y. Por lo tanto, existe el factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? Simplemente e a la integral de p. Eso es e y la integral es 3 logaritmo natural del valor absoluto de y. E con logaritmo no se pueden simplificar a menos que uno quite ese 3 de ahí y lo coloque como exponente. Y ya sabemos que las barritas del valor absoluto uno las puede eliminar. Entonces de una vez las elimino. Ahora sí, e con logaritmo se cancela. Nos queda que el mu de y es y al cubo. Y ahí fue donde apareció el y al cubo que se utilizó en el ejercicio. Y ese y al cubo usted lo podría multiplicar por cualquier otro número, ¿no? No lo voy a multiplicar por 0, ¿no? Porque lo anula. Usted le podría colocar un 5, un 7, un 8. O sea, el factor integrante no es único. ¿Sí? Esa sería la dinámica. Hay ejercicios donde uno puede encontrar factor integrante que depende de x y también si lo busca para y, también existe. Entonces puede ser que uno encuentre para cualquiera de los dos. Bueno, eso es lo del factor integrante. Ya para la otra clase vamos a ver algunas que son transformables exactas por medio de factor integrante, que son las lineales. Bueno, vamos a dejar hasta ahí.